Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que ya estén cómodos con su café el día de esta calurosa mañana, ¿verdad? Eh, Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre temas que en realidad me interesan mucho. Eh, esta vez, esta vez hablando de un tema que hasta cierto punto se ha convertido inclusive en temas de discusión en, en lo que es redes sociales, como por ejemplo el Twitter, ¿no? En donde se ha visto que todavía sigue siendo muy poco usado, sobre todo en pacientes en pacientes en paro cardíaco, que es en donde principalmente me voy a meter. Primero que nada, pues toda buena historia debe tener un buen comienzo, ¿no? Y todo comienza cuando de repente pues suena la alarma del área de choque, ¿no? Suena la alarma del área de choque y todos, tanto el R1 que tiene muchísimas notas que hacer, el interno que tiene muchas gasometrías que sacar, pues con la cara de sufrimiento que habrá llegado, ¿no? Que habrá llegado. Y pues al acercarse al área de choque, pues tenemos un paciente de la cual pues hay que abordarlo de forma íntegra. Muy probablemente el paciente esté en paro cardíaco. Hay que iniciar maniobras de reanimación lo más rápido posible y pues establecen los papeles establecidos de acuerdo al protocolo, de acuerdo a los protocolos internacionales del mismo, ¿no? Entonces, pues de repente escuchan al escrito decir, oye interno, pues lánzate por el ultrasonido, ¿no? La verdad es de que cuando estaba en el R1 y me tocó, pues no precisamente el interno, también el R1, ¿no? De que, oye, ve por el ultrasonido. Así como de que, ¿qué demonios? ¿Para qué el ultrasonido? La verdad es de que cuando entré a la residencia yo también me quedé como, ¿para qué vamos a utilizar el ultrasonido en área de reanimación? Obviamente se inició el protocolo, se iniciaron a hacer las maniobras de compresión como están establecidos, había un líder, alguien de vía aérea, alguien de compresiones, alguien de medicamentos, monitorización, etcétera, ¿no? Entonces, yo dije, pues estamos completos, para qué queremos el ultrasonido? Pues bueno, van por el ultrasonido y pues obtenemos distintas imágenes de que al principio decimos, pues que nos dice el adscrito, ¿qué logras ver? ¿Qué estructuras logras ver? Y pues tu cara de nervios, ¿no? Tu cara de nervios, yo pensé que solamente iba a dar compresiones, que me iba a cansar, que iba a anginar, no que me iban a estar preguntando estas cosas raras. Y pues sí, creo yo de que si no tenemos el conocimiento del mismo, no podemos aplicar, no podemos aplicar estos nuevos conocimientos y todavía se tiene ese pensamiento en donde creemos de que, ok, sí, y quiero dejar muy claro de que lo principal en el paciente en estado en paro son las compresiones, sí o sí. No significa que vamos a descuidar al paciente y dejar y abandonar las compresiones, por ir por el ultrasonido. Si se tiene que bien, y, pero no quiere decir que sea más importante. Sin embargo, si tenemos el elemento, pues hay que utilizarlo, ¿no? Hay que utilizarlo. Voy a empezar no me voy a meter muchísimo en tecnicismos, solamente voy a hablar de generalidades, tampoco no voy a meter demasiados artículos, ni tampoco demasiada información para no saturarlos. Vamos a hablar un poquito de generalidades para que en realidad vean de que el ultrasonido en un paciente en estado de paro sí puede ser demasiado útil, sí puede ser demasiado útil y podemos utilizarlo fácilmente. Y no solamente es algo exclusivo de lo que es el médico radiólogo. Hablando así a grandes rasgos, el ultrasonido, que en realidad es todo aquel que va a estar caracterizado por tener de 1000 Hz o más de 20, más de 20,000 Hz, ¿sí? O 20 kilohertz. Entonces, ahí es cuando ya empieza a ser ultrasonido. Sin embargo, la ecografía, pues ya empieza a utilizar rangos desde 2 megahertz. Solo para que se den una idea, el oído humano es de 20 a 20,000 Hz. Es lo que tú puedes escuchar. A partir de 20,000 Hz o 20 kilohertz es
considerado ultrasonido. No lo vas a poder tú escuchar porque se va fuera de estos rangos. Y la ecografía utiliza 2 megahertz. Cada megahertz contiene 1 por 10 a la 6 hertz, ¿ok? Entonces, si se fijan, está muy, muy por encima del rango del oído humano. Entonces, pues, evidentemente no vamos a escuchar absolutamente, absolutamente nada. Entonces, nosotros en el ultrasonido vamos a tener distintas ondas de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante. Y cada una de estas ondas van a tener propiedades de manejar ciertas frecuencias. Entonces, quiero que también quede un poquito claro qué tiene que ver la frecuencia con la calidad de la imagen, con la penetración, qué tan profundo debe tener. Y algo que deben de tener muy en cuenta es que la frecuencia de la sonda es inversamente proporcional a la penetración o a la profundidad que la imagen pueda llegar a tener. Por ejemplo, si tenemos unas frecuencias altas que son 10, incluso 15 megahertz, entonces la penetración va a ser muy poca. Sin embargo, la calidad de la imagen va a ser muchísimo mejor. ¿Cuál es el mayor ejemplo de utilizar frecuencias altas, penetraciones pequeñas y buena calidad de imagen? Pues los ultrasonidos de vasos sanguíneos, sobre todo pues a nivel de cuello, ¿no? Cuando se va a poner, de hecho fue uno de los usos iniciales, uno de los usos iniciales de que el urgenciólogo le dio al ultrasonido, ¿no? El iniciar lo que son accesos vasculares guiados y evitar pues las complicaciones como el neumotórax. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen superior del lado derecho, pues una calidad de imagen relativamente muy buena en donde podemos ver distintas estructuras, que la que más nos interesa pues la vena yugular y pues la arteria carótida. Fácilmente se pueden identificar, fácilmente se pueden ver con una adecuada calidad de imagen y aparte podemos ver las estructuras adyacentes. En cambio, pues cuando bajamos la frecuencia, de hasta 2 megahertz. La verdad es de que bueno, me he topado muy pocos ultrasonidos que pueden bajar hasta 2. Casi siempre he visto que tienen 2.5 y se utilizan con sondas para ver estructuras profundas y que tengan que penetrar, por ejemplo, hueso. Un ejemplo, el ultrasonido transcraneal. El ultrasonido transcraneal tiene que penetrar lo que es el hueso del cráneo y aparte llegar a las estructuras. Pero fíjense la diferencia de la calidad de la imagen en la de abajo. Entonces, ahí básicamente es muy difícil reconocer estructuras adyacentes, reconocer las estructuras en específico y se tiene que poner lo que es inclusive el ultrasonido Doppler, ¿no? Entonces, el Doppler pulsado, que es el colorcito que podemos ver ahí. Entonces, fíjense la diferencia de la calidad de imagen con respecto a las frecuencias y también, obviamente, con respecto a la calidad de imagen y la penetración. Espero ya haya quedado claro. Esto es súper importante a la hora de saber elegir la sonda. Entonces, como les dije, cada ultrasonido tiene distintos tipos de sondas. Un ultrasonido puede tener las 3 sondas, pero pues evidentemente también tiene mucho que ver todo lo económico, ¿no? Porque cada sonda tiene un precio diferente y muy pocas veces se tiene el tipo el ultrasonido que se necesita. Entonces, el ultrasonido que funciona a altas frecuencias, pero para estructuras superficiales y que tiene mejor calidad de imagen, pues podemos tener el ultrasonido lineal, que es el primero que se encuentra en la imagen. Y fíjense las ondas de ultrasonido, cómo van a ir rectas. Es dependiendo mucho de la bibliografía, ¿eh? Dependiendo mucho de la bibliografía, lo que encuentren, pero puede ir desde 10 a 15 megahertz y como les digo, tienen menos penetración, más calidad de imagen y pues su principal uso que le podemos dar es tanto en ultrasonido pulmonar para ver la estructura pleural, que ahorita vamos a ver cómo se ve, y también para el ultrasonido de estructuras vasculares. Tenemos ondas de una frecuencia intermedia
que es y es la que casi todo mundo tiene en su área de trabajo, que es el convexo. Este manda las ondas en forma de un abanico, ¿sí? Es la que tenemos en medio en la imagen. Entonces, estructuras, manda lo que son las ondas en forma de abanico y sirve principalmente para estructuras, por ejemplo, estructuras abdominales. Cabe destacar, por ejemplo, para hacer el FAST o para tomar simplemente, pues el que utilizan el, el radiólogo para hacer algún ultrasonido a nivel abdominal, por ejemplo, hígado, vías biliares, etcétera, ¿no? Hay veces, no les voy a mentir, de que si se le mueve un poquito más o dependiendo del ultrasonido, la marca y la calidad, el software, etcétera, se puede lograr hacer que el ultrasonido convexo logre bajar su frecuencia hasta 2.5 MHz y se puede lograr obtener imágenes, por ejemplo, transcraneales o transtorácicas con un ultrasonido convexo. Sin embargo, no es lo ideal por la forma, pues, con respecto a la forma en que los haces o lo de sonido, pues se van a guiar. Entonces, eso tiene mucho que ver y muy relativo, muy relativo. Lo que sí es de elección en estructuras abdominales, además de utilizarse en obstetricia. Y pues tenemos el sectorial, que es el más chiquito, es el número 6, donde se ve en la imagen, que funciona a bajas frecuencias, hasta 2 MHz, y puede tener una penetración o una profundidad hasta de 30 centímetros, y puede pasar lo que es el hueso. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues para el ultrasonido transcraneal o el transtorácico, en donde tiene que penetrar las estructuras óseas de la caja torácica. Entonces, así lo podemos lograr obtener ventanas, por ejemplo, cardíacas, de muchísima mejor calidad. Entonces, volvemos otra vez a los mismos principios, chicos. Entonces, entre menos frecuencia, más profundidad, pero menos calidad de imagen. Y pues igual funcionamos otra vez igual con los que son de mayor frecuencia, menos penetración, pero mayor calidad de imagen. También se van a encontrar muchísimo con que les hablen de lo que son las modalidades, que es la modalidad B y la modalidad M son las principales. La modalidad A ya no se utiliza, al menos en el área de urgencias no lo utilizamos para nada. Los dos principales que quiero que vean es la modalidad B, o también llamado el B-Mode, que va a sumar todos los ecos que van a llegar en todas las direcciones y es básicamente lo que tenemos en la parte superior de esta imagen, ¿no? En la parte superior de esta imagen, en donde pues tenemos la estructura abdominal y vemos cómo llega, es un ultrasonido a nivel abdominal y vemos que se está utilizando probablemente un ultrasonido convexo y cómo está llegando los los haces de sonido, pero tenemos también el modo M, que se utiliza sobre todo para evaluar estructuras de forma tubulares o cilíndricas. Aquí tenemos una línea, por ejemplo, punteada en la imagen superior, eh, en donde podemos ver que esta línea punteada amarilla está llegando a una zona de un vaso sanguíneo. Ahorita vamos a conocer esas estructuras. Y en esa zona de vaso sanguíneo es como si nosotros la estuviéramos viendo de forma lateral o tubular y podemos obtener esta imagen de abajo. Este es el modo M, ¿sí? Es como acá arriba, es como si tú lo estuvieras viendo de frente y acá de forma tubular lateral, ¿sí? Y aquí se forma, aquí podemos medir fácilmente las variabilidades de lo que es el tamaño pues de la estructura vascular. El hecho de que ustedes no tengan un modo M, de hecho ya algunas bibliografías marcan de que ya no es necesario. Ya en realidad tú puedes medir fácilmente también en modo B las estructuras de vasculares sin necesidad de tener el modo M y no hay muchísima diferencia, ¿sí? Entonces, el modo M pues lo podemos utilizar para medir estructuras vasculares y también lo podemos utilizar en ciertos signos, por ejemplo, cuando estamos haciendo ultrasonido pulmonar. Eso ahorita más adelante lo vamos a ver para que se sientan un poco más, para que lo vayan conociendo y vayan entrenando un poco el ojo. Vamos a empezar a hablar ahora ya
del ultrasonido propiamente dicho y cómo se va a utilizar sobre todo en el paciente en estado de paro cardíaco, qué principales ventanas vamos a hacer, qué sondas vamos a utilizar. Vamos a hablar primero de lo que es el ultrasonido pulmonar. El ultrasonido pulmonar, pues primero que nada, pues al principio cuando se empezó a utilizar, el maestro Lichtenstein, que es la escuela clásica del ultrasonido pulmonar, eh, pues dijo, hay distintas, por decirlo así, zonas que tú tienes que insonar en un paciente en el pulmón y lo dividió en cuatro, ¿sí? Dos lo que son anteriores, superior e inferior, dos laterales, superior e inferior, y los PLAPs, que son las más posteriores. Si se fijan, aquí lo tienen como lap. Entonces, es lo principal que vamos al paciente en estado de paro. Evidentemente, las porciones posteriores no los vamos a poder insonar porque no podemos interrumpir, no podemos interrumpir las compresiones. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ahorita más adelante lo vamos a ver, no se interrumpen las compresiones en ningún momento para hacer ultrasonido pulmonar por la zona en donde en donde se está haciendo el ultrasonido. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Lo primero que vamos a buscar es esto. Muchos radiólogos dicen, ¿para qué quieres insonar pulmón? No vas a ver nada. El pulmón está lleno de aire, no se ve nada. Pues precisamente eso es lo que quiero ver, que no haya nada. Un pulmón en donde no se ve nada, pues es un pulmón que en realidad no hay nada ahí, que no me está causando probablemente la causa del arresto cardíaco. Entonces, más bien lo que quiero ver es lo que no debe de estar ahí y hacer un diagnóstico. Y aquí podemos ver aquí el asterisco, la estrellita amarilla, podemos ver aquí podemos ver la imagen de lo que es la pleura y cómo se producen ecos posteriores llamados reverberancia, ¿no? Cómo se producen ecos posteriores porque pues el pulmón está lleno pues de aire solamente y no va a tener una interfaz en donde el ultrasonido vaya a chocar. Entonces no se va a dirigir y no va a formar una imagen, solamente se va a estar repitiendo esta imagen constantemente. Entonces, a este patrón le vamos a llamar un patrón A, un patrón pulmonar A, patrón ultrasonográfico A, ¿ok? Entonces, aquí no hay absolutamente nada. Aquí podemos ver las estructuras, el músculo, el tejido celular subcutáneo, como les digo, la pleura y cómo se va a ir recorriendo lo que es la pleura. Muchos maestros llaman aquí también lo que es el signo del murciélago, o el signo de Batman. Si les soy sincero, yo nunca he tenido sentido, habiendo de que aquí está la sombra acústica de las dos costillas, esta porción negra que vemos aquí, y pues en medio, pues la reverberancia, ¿no? Los ecos repetitivos. Esto es el patrón A. Pero si nos vamos a esto, vemos cómo hay líneas verticales, ¿sí? Partiendo de lo que es la pleura. Si se fijan acá, tenemos esta misma imagen del asterisco y acá, pues no hay un asterisco que lo esté señalando, pero es la misma imagen y a partir de ahí se empiezan a presentar líneas verticales blancas, ¿sí? Y que no chocan con nada, ¿sí? No hay una interfaz propiamente dicha. Otros le llaman a esto el signo de la discoteca. A esto sí le encuentro muchísimo más sentido. Y cómo se ven estas líneas blancas. Esto se le llama patrón B. Entonces, muy probablemente este pulmón ya empiece a tener agua intersticial, por lo cual se forman estas líneas. Entonces, si tenemos a un paciente que llegó, que al principio estaba disneico, que estaba desaturando, que llegó con una presión súper alta, entonces decimos, bueno, o sea, es una emergencia hipertensiva probablemente con un edema agudo pulmonar y le tomamos un ultrasonido y vemos esto, aquí confirmamos el edema pulmonar, ¿ok? Ahora, recuerden, otra cosa que también les quiero aclarar y es algo súper útil, es que el edema pulmonar primero se ve y luego se escucha, ¿ok? Entonces, si tienen un paciente que, por ejemplo, le están pasando líquidos parenterales y no está indicado y ustedes le hacen un ultrasonido, aunque el paciente no está desaturando y ustedes empiezan a ver estas líneas B verticales, entonces aquí ya estamos hablando de un paciente que se está viendo
datos de edema pulmonar a pesar de que no tenga clínica y no tenga sintomatología. Entonces, también para esto nos ha servido muchísimo el ultrasonido. Recuerden siempre eso. El edema pulmonar primero se ve y luego se escucha, a pesar de que los campos pulmonares estén limpios a la auscultación. Ahora, otra cosa que vamos a explorar aquí en lo que es el ultrasonido pulmonar es lo que es la pleura. Si nosotros tuviéramos, no sé por qué no me permitió, aquí le pido una disculpa sobre cómo el video de cómo se mueve aquí la pleura. Nosotros tenemos obviamente la pleura visceral y la pleura parietal. Cuando ustedes hacen un ultrasonido, la pleura va a tener un movimiento, ¿sí? Y se va a ver aquí en la pleura como como un caminito de hormiguitas, se podría decir así, pues lo podría describir, cómo se va a empezar a mover la pleura. Eso es bueno, ¿sí? Eso está es encontrado en la bibliografía como sliding pulmonar, pleural, perdón, o el deslizamiento pleural. Cuando hay ausencia de deslizamiento pleural o deslizamiento o el sliding, podemos decir de que el paciente tiene un probable neumotórax, ¿ok? Entonces aquí lo que hacemos es buscar la zona en que se deja de mover y la zona en que se está moviendo, que se llama el punto pulmonar, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí podemos encontrar ya causas inmediatamente, con el ultrasonido pulmonar, causas inmediatamente reversibles de paro cardíaco. Y uno de ellos pues es el neumotórax. Si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable junto con otros datos sonográficos que vamos a ver más adelante, y aparte la presencia de ausencia, perdón, de deslizamiento pleural, pues probablemente nos estemos topando frente a un neumotórax que esté causando el arresto cardíaco. Entonces, las ventanas cardíacas. Grábense muy bien esta imagen, a mí se me hizo muy bonita, cómo estos dos cuadros hacen el corte del corazón, ¿sí? Al hacer un corte, como por ejemplo, un corte del corazón, cada uno de ellos nos va a dar una ventana. Entonces, al hacer el primer corte, vamos a ver esta imagen. Si se fijan, esta imagen es de un corte, es un corte paraesternal largo, ¿ok? Y aquí podemos ver fácilmente lo que es el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos va a llevar a la aorta, la válvula aórtica y lo que es lo que es el ventrículo derecho. Asimismo, vamos a poder ver, si se fijan, el pericardio. Cuando tenemos en esta ventana, fácilmente podríamos ver si hay una acumulación de lo que es líquido a nivel del pericardio. Entonces, si a eso le agregamos un colapso de lo que es el ventrículo derecho que funciona a presiones bajas, entonces ahí estaríamos hablando, y un paciente en un concepto, un paciente en paro, ahí estaríamos hablando una probable tamponada cardíaca, ¿sí? Entonces, hay diferentes ventanas que podemos ver. Ahora, aquí también podemos verificar el movimiento de lo que es de lo que son las paredes ventriculares, el tabique interventricular, cómo se mueve cada uno de ellos. Ahora, podemos ver, obviamente, aparte de tener un electrocardiograma, por ejemplo, que tenga una elevación del ST en las derivaciones compatibles con lo que es el tabique interventricular, y aparte en el ultrasonido podemos ver hipocinesia o poco movimiento en lo que es el tabique interventricular. Entonces, pues podemos hablar también en un probable estado de choque cardiogénico si tenemos alteraciones del movimiento. Entonces, si se fijan aquí ya estamos viendo varias causas de arresto cardíaco, de paro cardíaco, con solamente hacer ultrasonido tanto pulmonar como cardíaco. Y pues si se fijan, acá podemos ver esta misma imagen del dibujito, lo podemos ver del lado derecho. Cómo se ve el tracto de salida del ventrículo derecho, las paredes, cómo se ve el pericardio y lo que es el ventrículo derecho. Si nosotros, esta imagen, el eje paraesternal largo, lo vamos a hacer con una sonda de baja frecuencia, que es el sectorial, a nivel de aproximadamente cuarto espacio paraesternal izquierdo.
¿sí? Con la sonda guiada hacia lo que es el hombro derecho. Así se va a obtener esta imagen. Si nosotros en ese mismo, en esa misma zona volteamos solamente el transductor hacia el hombro izquierdo, vamos a obtener esta imagen, ¿sí? Que es como si partiéramos el corazón con esta segunda ventana. Entonces, como si lo viéramos de arriba. Y aquí nos ayuda a ver fácilmente lo que es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, si nosotros tenemos una imagen, recordando la imagen de lo que es el ultrasonido pulmonar, con ausencia de deslizamiento pleural, un pulmón con patrón A, o sea, un pulmón seco, y en esta imagen, que es el eje paraesternal largo, digo corto, podemos ver que en vez de el ventrículo izquierdo estar así redondito, que el tabique interventricular se desplace hacia el ventrículo izquierdo, podemos estar hablando de aumento de las presiones del lado derecho. Entonces, aquí estamos hablando de que las presiones del lado derecho están aumentadas por la presencia de lo que es el neumotórax, causando un neumotórax a tensión, ¿sí? Que es un tipo de choque obstructivo que probablemente podría ser una causa del paro. Asimismo, también podemos ver en ese caso si hay presencia de trombos a nivel de cavidad ventricular, que en ese caso, si aquí sí hay un deslizamiento pleural, pero tenemos dilatación ventricular derecha, podríamos estar, y presencia de un trombo a nivel de cavidad, podemos estar frente a una tromboembolia pulmonar. Entonces, si se fijan, vamos viendo las causas de paro cardíaco entre cada uno, solamente haciendo estas ventanas. Se puede hacer otras ventanas, por ejemplo, de vena cava inferior. Entonces, si aquí combinamos distintos patrones ultrasonográficos, que ahorita los vamos a ver más adelante, en donde podemos obtener, por ejemplo, dilatación de la vena cava inferior, dilatación del ventrículo derecho, con desplazamiento del tabique interventricular hacia el lado izquierdo, presencia o ausencia de deslizamiento pleural y un pulmón seco, pues podemos hablar de algo obstructivo que nos está aumentando, lo que son las presiones del lado derecho que provocan una dilatación de la vena cava inferior. Por ejemplo, la tromboembolia pulmonar o el neumotórax a tensión. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y hay estudios de eso? ¿Hay estudios en realidad que respalden o que justifiquen el ultrasonido del, em, en el paro cardíaco? Pues sí, sí hay bastantes estudios con solo poner en el PubMed el Point of Care o el POCUS en el RCP, pues obtenemos hasta 131 resultados. Entonces, el último que salió fue que en realidad solamente es una narrativa. La verdad es que si les ha gustado mucho este tema del POCUS, del ultrasonido, creo que es un buen artículo para empezarte a empapar de todo esto. Y te habla solo de generalidades. ¿En qué te sirve en el RCP? ¿Cuáles son las principales causas de paro cardíaco que puedes descartar con un ultrasonido? Y te van a decir cómo realizarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de un paro cardíaco? Pues aquí tenemos que repasar lo que son las H's y las T's: hipovolemia, hipoxia, los hidrogeniones, hipercalemia o hiperpotasemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento, toxinas y trombosis ya sea pulmonar o coronaria. Si nosotros nos ponemos a pensar, ahorita yo ya les hablé de algunos que podemos descartar simplemente con ultrasonido. Por ejemplo, el neumotórax a tensión. Ya dijimos, ¿cómo vamos a poder ver en un paciente en paro un neumotórax a tensión? Pues bueno, podemos descartarlo, por ejemplo, viendo las que son las cavidades derechas, si están dilatadas, si no están dilatadas, si hay deslizamiento pleural, ¿sí? Si hay deslizamiento pleural y si la vena cava inferior está dilatada o está colapsada. El neumotórax a tensión se caracteriza por tener dilatación de la vena cava inferior, dilatación de las cavidades derechas y ausencia de deslizamiento pleural, y sobre todo, si no se inicia una reanimación hídrica intensiva, con un pulmón seco, o sea, un patrón A.
sin las rayitas verticales que tenemos. ¿El taponamiento cardíaco se puede descartar con ultrasonido? Claro que sí, por medio de una ventana cardíaca, y de hecho es la que sea, ¿eh? Puede ser el paraesternal largo, el paraesternal corto, como les mencioné. También existen otras ventanas, como por ejemplo el apical y el subsifoideo. Con que tú logres obtener una ventana y ver que hay un derrame pericárdico, puede ser una causa del paro cardíaco. Pero recuerden, el que haya un derrame pericárdico no significa que haya tamponamiento. Para eso necesitas ver que haya colapso de las cavidades. Y eso ni siquiera, puede ser una probabilidad y ni siquiera es algo específico. Porque en el paciente en paro, podríamos tener al contrario. Eh, de hecho, muchas bibliografías lo marcan, les digo que describen todo de forma muy loca, como aquellas cavidades que se contraen de forma muy rápida. Entonces, puede haber colapsabilidad, sí, de las cavidades, pero no son específicas. Entonces, hay que verificar bien qué tanto es el derrame, si es más de 1 centímetro, digo, de 1 milímetro, si se logra ver en todas las ventanas, etcétera. Si hay colapsabilidad, si no hay. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Trombosis pulmonar, o sea, la tromboembolia pulmonar. ¿Podemos ver signos indirectos de tromboembolia pulmonar? Sí, claro que sí. Es como les decía, es casi los mismos signos de lo que es el neumotórax a tensión, por excepción de que aquí hay que fijarnos muy bien si no hay presencia de algún trombo en cavidad, que es el único signo que nos va a decir esta es la causa. Los demás son solamente signos indirectos. Después van a ver inclusive que en la literatura sobre el signo de McConnell. Esos, créanme, son solamente signos que nos puedan suponer una trombosis pulmonar, una TEP, pero no nos lo van a confirmar. Asimismo, podemos hacer un ultrasonido de lo que son las extremidades inferiores con el ultrasonido lineal y ver si no hay trombos en lo que son las venas de miembros pélvicos. Entonces, si tenemos un patrón un patrón ultrasonográfico de un estado obstructivo con dilatación de cavidades derechas, dilatación de lo que es la vena cava inferior, y si hay deslizamiento pleural, pero tenemos un trombo en cavidad o un trombo en lo que son las venas de miembros pélvicos, pues nos estaría hablando de una tromboembolia pulmonar. Ahora, la trombosis coronaria, pues como ya dijimos, si tenemos un ultrasonido compatible y aparte un electrocardiograma compatible, pues evidentemente podemos realizar la terapéutica, tanto de la trombosis pulmonar como la de coronaria, que ¿cuál es? La fibrinólisis. Ahora, otra causa que también podemos descartar por medio de ultrasonido es la hipovolemia. Entonces me dicen, ¿cómo? Pues bueno, por el ultrasonido de lo que es la vena cava inferior. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se ve. La vena cava inferior se dice que cuando debe medir o más de 20 milímetros o menos de 20 milímetros, y vamos a ver también la colapsabilidad. Son las dos cosas que es lo único que vas a ver de la vena cava inferior. Es lo único. Hablando de lo que es en el área de choque, solamente eso vas a obtener así de forma rápida de la vena cava inferior. Recuerden que hay que ser más cualitativos que cuantitativos. Hay que evitar a toda medida lo que son las mediciones, las cuantificaciones en el área de choque, porque nos vamos a tardar demasiado. Entonces, aquí solamente o mide más de 20 milímetros o mide menos de 20 milímetros, y en la respiración, por la presión negativa que hace, se colapsa. ¿Y qué porcentaje se colapsa? Si tenemos una vena cava inferior de menos de 20 milímetros de grosor y tenemos una colapsabilidad de más del 50%, quiere decir que la presión capilar pulmonar muy probablemente esté eh, menos de 10 centímetros de agua. Entonces, pues nos habla de que sea un paciente que probablemente necesite que le pongan líquidos, una reanimación hídrica o una transfusión sanguínea. Ya pues la hipovolemia, ya sabe, un choque hipovolémico puede ser hemorrágico o no hemorrágico, y ya se establecería la terapéutica indicada. Pero si se fijan, o sea, podemos descartar una gran cantidad
una gran cantidad de causas de paro cardíaco con el ultrasonido, ¿sí? De hecho, hay un estudio que refiere de que del 30 al 35% de los pacientes, ya hablando de pacientes hospitalizados en medicina interna, un ultrasonido, un buen ultrasonido de ventanas cardíacas, de pulmón y de vena cava inferior, del 30 al 35% ha llevado a cambio en la terapéutica. O sea, algo que con la clínica y con la exploración física no podemos ver y que al momento de realizar el POCUS o el ultrasonido nos hace cambiar de opinión con respecto al diagnóstico y por lo tanto la terapéutica. Hablando del área de reanimación, pues tenemos como lo indican las guías de la AJA, cómo debe haber un especialista, cómo debe de haber un especialista en lo que es la vía aérea, de gente que esté dando compresiones, gente que sea una persona que sea el líder, pero aquí vamos a tener una persona, la persona más experta en lo que es el ultrasonido para estar realizando lo que son las ventanas. Ahora, las ventanas que se pueden hacer sin estorbar en lo que son las compresiones, de acuerdo a la bibliografía, se puede hacer, si se fijan, fácilmente las ventanas pulmonares, como les decía, en estas porciones y en las porciones inferiores, y también una ventana cardíaca subsifoidea. Y no estorbamos para nada las zonas de compresiones. Otra cosa que yo quisiera decirles es de que, vuelvo a repetir, siempre se le va a seguir dando prioridad a las compresiones, no se van a dejar de dar. Entonces dicen, oye, pero es que yo tardo muchísimo en encontrar una ventana. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en los 10 segundos que tenemos entre cada cambio de reanimador. En esos 10 segundos y en que verificamos pulso, verificamos ritmo, debemos de hacer la ventana sonográfica, pero en ese momento no analizamos, en eso los ultrasonidos tienen una propiedad de grabar. Entonces, cuando las compresiones vuelven a estar, el que está encargado del ultrasonido analiza las imágenes y las comparte con el grupo. Y de ahí se toman las decisiones terapéuticas necesarias. Ahora me dicen, entonces, ¿se puede utilizar o no durante las compresiones? Si puedes obtener una ventana de cualquier zona durante las compresiones, tómala. Si no, hay que utilizar los 10 segundos que te marcan las guías internacionales para tomar la ventana sin tardarte más. De hecho, este artículo te recomienda que lo hagas en 9 segundos para que en el segundo restante se inicien inmediatamente las compresiones. Ahora, ¿qué otra cosa nos ayuda a ver? Pues no sé si hayan escuchado de lo que es la actividad eléctrica sin pulso. En realidad, no se han puesto a pensar de que cuando ustedes están dando RCP, ¿cuál es la zona de elección para verificar el pulso? Pues el cuello, ¿no? Y que dicen, no, es que no tiene pulso, es actividad eléctrica sin pulso. Pero ustedes le toman el ultrasonido cardíaco y en realidad todavía hay contracción cardíaca. Entonces, en realidad es una actividad eléctrica sin pulso, o en realidad sí tiene pulso, pero no es un pulso tan fuerte como para generar la suficiente presión para ser palpable en el cuello. Entonces, pues aquí tenemos una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Sí hay pulso, pero no es lo suficientemente palpable porque no genera una suficiente presión para ser palpable, ¿no? Ahora, aquí es una tablita en donde resume los tópicos o lo más importante del uso del ultrasonido en el paro cardíaco, ¿no? En donde lo principal es seguir nuestros protocolos internacionales y se inicia entre cada ciclo el conteo de los 10 segundos sin interrumpir las compresiones y se toman las ventanas, ¿ok? Ya después, cuando las compresiones continúan, el que está encargado del ultrasonido se va a encargar de analizar y de compartir el conocimiento, ¿ok? Pero siempre se va a continuar con los protocolos internacionales. Otra cosa que quiero recalcar, siempre es bueno entrenar a tu equipo. Si no se ha utilizado este protocolo nunca,
Las recomendaciones es no utilizarlo. Debes de hacer este entrenamiento a tu equipo para que tu equipo sepa cómo realizar un RCP con ultrasonido. Entonces, si no se ha entrenado antes, si no se ha experimentado antes, la recomendación es seguir los protocolos internacionales sin ultrasonido y realizar distintos protocolos, distintos entrenamientos para entrenar a lo que es a tu equipo y que sepan cómo realizar esto. Ahora, no me quiero meter en muchos protocolos. Podemos encontrar el protocolo CAUSE o CAUSA, que se creó en el 2008. También tenemos el protocolo Sésame, que fue creado por Liechtenstein, que en realidad el protocolo Sésame es la combinación de varios protocolos más, ¿sí? Entonces, aquí si se fijan, si nos vamos a lo que es la ventana de 4 cámaras, podemos ver derrame pericárdico, y un ventrículo derecho colapsado, pues un probable causa de paro, el taponamiento cardíaco. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo aplanados, y si aparte le agregamos un ultrasonido de vena cava inferior colapsada, entonces estamos hablando de una hipovolemia. Dilatación de cavidades derechas y ventrículo izquierdo aplanado por deslizamiento del tabique interventricular. Y si le agregamos lo que es el ultrasonido pulmonar con las características que ya les mencioné, entonces estamos hablando de una probable TEP. ¿Sí? Entonces, si se fijan cómo vamos descartando en cada uno de estos protocolos, es su único objetivo, descartar las causas de paro pulmonar. El protocolo Sésame también te indica, son los mismos hallazgos, pero en diferente orden. Aquí el protocolo Sésame recomiendo utilizar primero el ultrasonido pulmonar y de ahí se va a las extremidades, etcétera, ¿no? Es lo mismo, vemos lo mismo, pero en diferente orden. Ya por último, ya por último podemos, aquí les pongo muy esquemáticamente cómo se podrían ver la combinación de distintos patrones, por ejemplo, en hipovolemia, ¿sí? En hipovolemia, aquí, si se fijan, podemos ver una vena inferior, una vena cava inferior colapsada, a diferencia de lo que es aquí lo que es el derrame pericárdico, como la vena cava inferior está gordita, está dilatada, ¿sí? Esto es porque aumentan las presiones intracavitarias y por lo tanto, lo que es aumenta lo que es la presión que tiene que vencer la vena cava inferior para llegar a las cavidades derechas. En contrario, en la hipovolemia en donde está colapsado. Y aquí en la embolia pulmonar, pues tenemos dilatación de cavidades derechas y dilatación de lo que es la vena cava inferior. ¿Sí? Si se fijan, aquí solamente es la combinación de distintos patrones. Como les digo, no me quise meter muchísimo en los protocolos, solamente que conocieran de qué sirve, que en realidad sepan de que sí sirve el ultrasonido. Sí sirve el ultrasonido en lo que es en paro cardíaco, sirve para descartar las causas inmediatamente reversibles de paro cardíaco. Sin embargo, se requiere un equipo entrenado. ¿Algún mensaje de esos grupos? Dice que siguen entrenando guardia. Se requiere un equipo entrenado y siempre hay que darle prioridad a las compresiones. ¿Ok? Quédense con eso, quédense con eso. Evidentemente, para verificar todos los protocolos, se tienen que estudiar más a profundidad, pero no tengan miedo, no tengan miedo de hacer un ultrasonido. Recuerden que el ultrasonido se tiene que entrenar el ojo. Hasta la fecha sigo aprendiendo, hasta la fecha sigo haciendo ultrasonidos y sigo aprendiendo. Aún como me siento, aún inclusive a pesar de ver distintos patrones, me siento como ese R1 que se quedó así como que, ¿y qué vamos a ver, no? Que vamos a ver, pero pues aún me emocionó mucho ver las estructuras y la combinación de distintos patrones sonográficos que nos llevan a la probable causa del paro cardíaco. Bueno, como les digo, cualquier cosa, si les interesa bibliografía al respecto o investigar más al respecto, pues con todo gusto me pueden mandar mensaje. A veces comparto en mis redes sociales algunos artículos. Y con todo gusto les comparto toda la bibliografía que se utilizó y si se quieren empapar más de esto. Como les digo, hablar de ultrasonido en solamente una hora es bastante difícil, sobre todo para ver todos los protocolos. Estos talleres a veces duran semanas, pero por lo menos quería que se llevaran la idea principal, que sí sirve
que sí es útil y que no se debe poner en riesgo la vida de un paciente por utilizar un ultrasonido, que es una herramienta no invasiva y que pues en realidad no tiene algún efecto secundario en sí. No sé, algunas dudas que tengan.